¿Qué secretos prohibidos puedes revelar ahora que tu acuerdo de confidencialidad expiró? Nunca estuve bajo un acuerdo de confidencialidad, pero la empresa para la que solía trabajar constantemente mentía sobre el origen de las piezas que utilizábamos para lo que producíamos. Fabricábamos partes de automóviles y principalmente suministrábamos a Toyota y Ford. Los representantes de Toyota en Japón tenían una regla muy estricta de no permitir ningún componente en sus vehículos que provenga de China. Aproximadamente el 70% de lo que produjimos para el Toyota RAV4 era de origen chino. Realmente espero que un representante de Toyota en Japón vea esta publicación. Esta empresa también usaba fondos de la compañía para sacar a empleados de la cárcel. Aprendí eso de una manera divertida. El acoso y la intimidación estaban en todas partes. Me despidieron porque no quise darle mis credenciales de inicio de sesión para un sitio web gubernamental a un empleado de la corporación. En serio, eso fue lo que dijeron en mi carta de despido. Recursos Humanos nunca informaba a los empleados despedidos sobre el seguro cobra una vez que eran despedidos. Nuestra instalación en Georgia ha estado contaminando un cuerpo de agua cercano con ácido acético durante 13 años, sin ningún permiso de la EPA que les permita hacerlo. Esa misma instalación ha estado desechando residuos peligrosos en contenedores no marcados y no rastreados durante años. No tengo idea de cómo esta empresa sigue existiendo. Un gran banco asegurado por la FDIC, con 3 millones de cuentas, tenía toda su base de datos de cuentas en un enorme script SQL que tardaba 6 horas en completarse y estaba alojado completamente en una sola laptop en su oficina corporativa. Tenían a su equipo de base de datos en rotación, donde alguien se conectaba por SSH a la máquina a las 2 de la madrugada para ejecutar el script. Algunos días fallaba y no tenían manera de conciliar la información de usuario en las cuentas durante todo el día. Los cheques se cobraban, se retiraba dinero y se otorgaban préstamos, todo sin ninguna validación sobre la veracidad de la cuenta o del titular de la cuenta. Simplemente asumían que deshacerían cualquier enredo al día siguiente. Estaba tan mal diseñado que no podían saber si John P. Smith era el mismo titular de cuenta con una cuenta corriente, una cuenta empresarial, un préstamo para vivienda o un préstamo para auto. Los datos estaban tan desordenados y caóticos que conciliar exactamente cuántas cuentas únicas había era una virtual imposibilidad. Nos trajeron para construir una estructura de datos efectiva para ellos. Sin embargo, el CIO, director de información, vio nuestra cotización de 2 millones y dijo, digamos que son 6 millones y así podemos embolsarnos un par de millones adicionales cada uno. Grabamos todas nuestras reuniones para transcripción, así que teníamos su propuesta de fraude grabada. La posterior investigación y el acuerdo con el banco fue el NDA. Agente anterior de una aplicación de transporte aquí. Solía encargarme de la parte de los conductores de la aplicación, y esa parte estaba bastante desordenada, porque a menudo recibía preguntas de los conductores sobre por qué sus cuentas habían sido desactivadas. Dejé de sorprenderme después de darme cuenta de que por cada 3 conductores que se comunicaban o así, 2 de ellos eran desactivados, ya fuera por actividad fraudulenta o por conducta inapropiada, en su mayoría sexual. Los fraudes incluyen iniciar y detener el viaje sin el pasajero, manipular el GPS para cobrarle al pasajero recargos, especialmente en aeropuertos, o intentar subir documentos falsos o alterados. En cuanto a esto, era asquerosamente fácil eludir el filtro de documentos, porque había muchos países donde la aplicación funcionaba y que no realizaban verificaciones de antecedentes. Además, las políticas de privacidad no nos permitían divulgar la causa de la desactivación. Así que los conductores a menudo intentaban colarse de nuevo en la actividad con una cuenta duplicada, solo para que me riera en sus caras al descubrir que estaban bloqueados debido a su cuenta original. Por otro lado, había un puñado de conductores que presumiblemente no habían hecho nada malo, pero de todos modos, las políticas nos dejaban con las manos atadas y teníamos que darles las malas noticias, si sabes a lo que me refiero. Tal vez edite este comentario si puedo recordar más. Han pasado unos 5 años desde que dejé de trabajar allí. Justo recordé otro caso. Los incidentes que involucraban agresiones sexuales, homicidios,
altercados y cosas por el estilo, eran manejados por otro equipo en otro lugar, y teníamos órdenes estrictas de nunca divulgar tales incidentes a quien preguntara sobre el asunto. Dado que este tipo de incidentes pondría en riesgo la reputación de la empresa, apenas teníamos actualizaciones sobre ellos, o ninguna actualización en absoluto, descubriendo la información a través de noticias que circulaban. Así fue como me enteré de la mayoría de los incidentes, una fracción involucrando a mujeres siendo agredidas sexualmente o asesinadas en el peor de los casos, otra fracción involucrando a conductores de la aplicación en altercados con taxistas locales exigiendo que se fueran, y resortes a atacar al conductor si sus demandas no eran cumplidas. La última fracción de incidentes involucra a conductores siendo asaltados o asesinados por el crimen organizado. Esto también es relevante ya que los conductores a menudo están desprotegidos en tales escenarios. Así que, no había un acuerdo de confidencialidad involucrado, pero es una historia interesante. Durante un tiempo trabajé para una empresa de comunicaciones que resultó ser un esquema piramidal. Trabajaba en TI, y hicieron un buen trabajo dándole un brillo de legitimidad a todo, pero todo estaba sostenido por un esquema piramidal clásico. Hice lo mejor que pude para ser un buen técnico, pero el ambiente de trabajo era abismal. Dependiendo de las competencias tecnológicas internas y los caprichos del día a día, simplemente iniciar sesión en mi PC virtual podía tardar un buen rato antes de que pudiera empezar a trabajar. Añade a eso las típicas métricas de call center, toda esa presión de hacer lo que sea para permanecer en la llamada o aceptar la siguiente, trabajar durante tu tiempo de almuerzo para aumentar el volumen, etc. Todo se volvió insostenible muy rápido. Hice algunas investigaciones y descubrí que estas prácticas son ilegales. Un robo de salarios descarado por todas partes. Me habían puesto en un plan de mejora del rendimiento, porque le respondí un poco a un llamante que era muy grosero, así que sabía que estaban detrás de mí. Ni siquiera tenían pruebas reales en mi contra. Algún mediocre gerente intermedio decidió que no le caía bien y esta fue su excusa para arruinar otra vida. Así que obtuve todos sus documentos internos de políticas, días antes de que me despidieran, y hice mis propias copias. El día después de que me despidieron, expliqué al Departamento de Trabajo cada infracción a la ley laboral y entregué los documentos que lo demostraban. La empresa fue demandada por el Estado. Todos mis antiguos compañeros de trabajo recibieron enormes cheques por salarios atrasados y salarios perdidos, y el CEO terminó en prisión en un plazo de 5 años. La karma fue servida por un servidor. La única desventaja es que la mayoría de los gerentes intermedios y superiores probablemente nunca aprendieron una verdadera lección de todo esto. La mayoría de ellos probablemente continuaron en otros lugares propagando la miseria. La empresa de mi exnovio pasó de ser una compañía legal a una operación codiciosa que explotaba a personas con problemas financieros. Él había firmado un acuerdo de confidencialidad y no competencia. Cuando dieron otro paso para defraudar legalmente a las personas, pudo informar a las autoridades. Su ex jefe, de hecho, lo demandó por violar el acuerdo de confidencialidad y tuvo que contratar a un abogado para el juicio. Cuando llegaron al tribunal, el jefe estaba siendo acusado, federalmente, y sus activos congelados, no podía pagar a su abogado. También intentó demandarlo cuando el ex abrió un negocio a más de 3.200 kilómetros de distancia. Su abogado le aconsejó que no era exigible. El caso terminó en un programa de televisión sobre estafadores. En un rol de soporte técnico, un gerente solía presumir que los tiempos promedio de atención de su equipo eran los más bajos de la empresa, aunque los tiempos promedio de atención estaban en el rango de 12 a 17 minutos. Su equipo constantemente estaba por debajo de los 10 minutos. Su equipo recibió múltiples premios y su estrategia fue adoptada en toda la empresa para todos los equipos de servicio al cliente y soporte técnico, incluidos nuestros equipos internos de TI. Esa estrategia estaba bajo un estricto acuerdo de confidencialidad, ya que no queríamos permitir que los competidores la emularan. Cuando nuestro centro de llamadas se presentaba a licitaciones de contratos, se convertía en una métrica impresionante. Nuestra puntuación de satisfacción del cliente está a la par, pero tenemos tiempos de atención 20 a 30% más bajos que nuestros competidores.
El sucio secreto del acuerdo de confidencialidad que no me permitían revelar. Su gran método, simplemente colgarle a la gente. Así de fácil. Encuentra una manera de decir, está bien, adelante y haz eso, y llama de nuevo si no lo soluciona. Luego cuelga. No esperes a recibir confirmación. Está bien, así que reinicia tu computadora y tu problema debería estar resuelto. Gracias por llamar. Click. Eventualmente, introdujeron métricas más útiles que seguían cosas como la resolución en la primera llamada que absolutamente destrozó a esta empresa y cerraron un año o dos después. Trabajé brevemente en una universidad en el sur de Florida a finales de los años 90 y principios de los 2000. Fui elegida para formar parte de un equipo de integridad académica, básicamente revisando denuncias de plagio y trampa y decidiendo entre los 5 si eran válidas o no. Nos hicieron firmar acuerdos de confidencialidad cuando aceptamos la invitación para ser parte del equipo. Hubo 3 ocasiones en las que un empleado que estaba tomando clases allí claramente hizo trampa, y el asunto fue llevado a nuestra atención. En esas 3 veces, la trampa fue evidente. En las 3 ocasiones, nos dijeron que lo dejáramos pasar, ya que se vería mal para la universidad que esto saliera a la luz. No estoy segura si esto es común en otras universidades, pero en ese momento, tenía la impresión de que era una práctica común en todas partes. Fue, en última instancia, una de las principales razones por las que decidí renunciar. Estoy y todavía estoy disgustada por ello. Edith. No esperaba que esto despegara de la manera en que lo hizo. Solo quería decir que estoy disfrutando y sintiéndome avergonzada por sus historias. La mezquindad es asombrosa. Solía trabajar para el gobierno. Uno de los jefes de departamento no se dio cuenta de que su micrófono seguía encendido durante una pausa en la reunión y dijo algunas cosas poco halagadoras sobre sus colegas. Al día siguiente, vino a mí y pidió que se eliminara del grabador. Y dejó muy claro que mi carrera estaría limitada si no accedía. Accedí, aunque ya había hecho una copia en mi servidor personal esa mañana, solo para tener una ventaja en el futuro, por si la necesitaba. Mi esposa solía ser una asociada en una conocida empresa de marketing multinivel. No diré cuál. Me arrastró a uno de sus seminarios de cómo hacerse rico en este negocio, donde alguien muy arriba en la pirámide estaba hablando. En un momento, el orador aconsejaba a la audiencia sobre cómo cometer fraude fiscal deduciendo todo lo imaginable y más en sus impuestos como gastos de negocio. Parte de ello era cuestionable, pero mucho era simplemente evasión fiscal. En ese momento, mi esposa todavía estaba en su fase de verdadera creyente y pensaba que los secretos del universo se habían revelado para ella. Discutimos sobre esto durante un par de semanas después, hasta que finalmente aceptó preguntarle a nuestro contador sobre el asunto, y él básicamente dijo, «LOL, eso es totalmente fraude. Espero que te guste el color naranja». La peor parte era que la razón por la que el orador aconsejaba a todos cometer fraude fiscal era, para que puedas reinvertir más en tu negocio, lo cual, traducido del lenguaje de marketing multinivel, significa, sigue inyectando dinero en la pirámide y haciéndonos ricos, tontos. Trabajaba como cajero en uno de los bancos más grandes de Australia. Teníamos pequeños símbolos en los lados de nuestras pantallas de computadora para informar al sistema sobre la información personal del cliente que estábamos atendiendo. Aparte del manejo de dinero, y más importante parecía, nuestros trabajos consistían en hacer preguntas al cliente que sonaran como una conversación normal para que el sistema pudiera obtener las respuestas y así poder dirigirse a ellos con anuncios, entre otras cosas. Entonces, si alguien entraba y yo le hacía una serie de preguntas abiertas que llevaban a que me revelaran que estaban ahorrando para una casa, un auto, un bebé, una promesa de matrimonio, unas vacaciones, etc. Tenía que ingresar eso en el sistema para que pudiera generar anuncios dirigidos sobre los productos apropiados. Teníamos indicadores clave de rendimiento que debíamos cumplir, y nos meteríamos en problemas si no lo hacíamos. La parte más aterradora era que teníamos que hacer un esfuerzo por mirar dentro de sus billeteras abiertas y, si veíamos otras tarjetas bancarias, teníamos botones para informar eso al sistema también. Literalmente nos metíamos en problemas si no espiábamos lo suficiente a los clientes.
Trabajé para una empresa que trabajaba para una empresa que trabajaba para Cisco, redes. Cisco había creado un nuevo producto para pequeñas empresas, básicamente una versión más económica de sus enrutadores y conmutadores normales. Cuando fui contratado, era uno de alrededor de 20 personas, la mayoría de las cuales no tenía experiencia en redes. Nos dijeron que se hacía de esa manera porque querían que personas sin conocimientos técnicos aprendieran el producto. Eso no tenía sentido para mí. Nos dijeron que teníamos que obtener certificaciones de CCNA antes de poder comenzar a trabajar en vivo. Luego se nos dio un mes de capacitación intensiva y sesiones de estudio personal. Tomó alrededor de 2 meses, y varios intentos, para que todos obtuviéramos la certificación. El problema era que éramos 20 personas, con poca o ninguna experiencia técnica o en redes, trabajando en un nuevo producto con el que técnicamente no estábamos familiarizados. Se nos dio capacitación genérica de CCNA y ninguna capacitación sobre el producto en sí, y se esperaba que manejáramos todo el soporte técnico para todo el país. Una vez recibí una llamada para solucionar un problema de conectividad para una cadena de bancos. El hombre que me llamó admitió que ganaba $450 la hora y me pidió que me tomara mi tiempo para resolver su problema. Llamó al tipo que ganaba $20 la hora. Créelo o no, fue la clásica pregunta de soporte técnico: ¿está enchufado? La que solucionó su problema. Olvidó conectar la alimentación. No estoy seguro de por qué se suponía que esto estaba relacionado con otros bancos, pero supongo que era en un centro principal y algo no estaba funcionando para las sucursales o algo así. No pregunté. El 90% de los empleados de ese equipo renunciaron dentro de los primeros 3 meses de trabajo allí. Hace aproximadamente 20 años firmé un acuerdo de confidencialidad con una compañía discográfica muy grande respecto a sus intentos de vender su catálogo en línea. Streaming, ventas, etc. Era un campo minado porque aún temían molestar a los minoristas de grandes tiendas, y de ahí provenían las listas de éxitos. Estos intentos fueron frustrados por los altos ejecutivos de la corporación. Una semana, todos asistieron a una conferencia de ¿qué es un MP3? En Buenos Aires para ponerse al día. El problema es que pasaron tanto tiempo de fiesta que la única charla que parecía quedarse fue la táctica del miedo sobre cómo los adolescentes podían descargar MP3s de la web, y que podían ser copiados y redistribuidos fácilmente. Cuando regresaron, se ordenó que cada elemento del catálogo se eliminara de la web. No deben haber avances de 30 segundos, nada que se pueda escuchar. Ni un indicio de audio. Cerrar todo. Metan todas las cintas en un cofre y sélenlo con concreto en el fondo del mar. Eso va a hacer que todos regresen a los CDs. Los buenos y rentables CDs. ¿Te gustó el video? Regálanos un me gusta, deja tu comentario y suscríbete para que así no te pierdas de los nuevos videos que subimos todos los días.